proceso politrópico. Lo que vamos a aprender como objetivo de estas diapositivas o de esta clase es aprender la formulación y cálculo de trabajo para procesos politrópicos. En el contexto general de todo esto es los tipos de proceso que hemos utilizado en otras circunstancias, como por ejemplo el proceso isotérmico, el proceso isobárico, el proceso isocórico o isométrico. Este se suma a todos aquellos que vimos previamente, los procesos politrópicos. Si empezamos a describir un poco acerca de este tipo de procesos, podemos decir que son aquellos, primero, que se rigen o que son expresados a partir de dos fenómenos. Uno, la expansión, u otro, la compresión, ¿ok? ¿Qué puede decir? Que podemos generar una expansión politrópica o una compresión politrópica. ¿Qué sucede ahí? La expansión o compresión en donde el gas sigue el siguiente comportamiento. Generalmente en los otros procesos, por ejemplo, los procesos isotérmicos, que es donde teníamos expansiones o compresiones, nosotros mencionábamos que la temperatura se mantenía como una constante. Para los procesos politrópicos, lo que nosotros mantenemos como una constante es esta relación. El producto de presión por volumen a la enésima es igual a una constante, ¿ok? Entonces, esto es lo que se mantiene constante. Si te das cuenta, ya no es solamente una variable. O sea, no te puedo decir solamente la temperatura es igual a una constante. No, lo que se mantiene constante es el producto de presión por volumen a la enésima potencia. Y ahorita les digo que es N. Donde N y C son números, son constantes. N se puede calcular a partir de ciertas capacidades caloríficas, como lo hemos visto en clases pasadas, como es la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. En otras palabras, el CP y el CB. En base a esos números puedo calcular N. Y la constante C es una constante propia del comportamiento que yo tenga a partir del proceso que esté evaluando. ¿Ok? En un diagrama, presión, volumen, donde tengo en el eje de las Y a la presión y en el eje de las X al volumen, yo puedo tener dos estados termodinámicos marcados por los puntos 1 y el punto 2. El punto 1 tiene coordenadas presión 1, volumen 1, y el punto 2 tiene coordenadas volumen 2, presión 2. ¿Sale? En este sentido, la expansión que estamos marcando con la línea rosa que tiene ahí, te genera esta constante. El producto de presión por volumen a la enésima es igual a un número o a una constante. ¿Ok? Para procesos politrópicos también puedo llegar a considerar esta relación. Presión 1 por volumen 1 a la N es igual a presión 2 por volumen 2 a la N. ¿Ok? Esto también implica, en este sentido, que la temperatura en el punto 1 con respecto a la temperatura en el punto 2 no son iguales. ¿Sale? Es un proceso diferente al proceso isotérmico. No estoy caminando en una línea isotérmica, sino que el producto de presión por volumen a la enésima se mantiene constante. Despejando de esta relación a la presión, yo puedo saber, o puedo a ver, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Así es. De la relación que yo ya conocí a partir de la presión, esta que tengo acá, que es igual a una constante, yo despejo a la presión. Cuando despejo a la presión de esta constante, me queda constante multiplicada por B a la menos N. Por leyes de exponentes sabrían que a mí me tocaría 1 sobre N, ¿no? Entonces, para ponerlo solamente en un contexto o de una forma lineal, pues sería presión es igual a la constante por el volumen a la menos N. ¿Sale? ¿Para qué me sirve despejar la presión? Si recuerdan, la definición de trabajo que siempre hemos manejado es esta que estoy poniendo en este cuadrito. El trabajo es igual a la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, siempre y cuando yo vaya diciendo que voy de 1 a 2, del producto de presión por el diferencial de volumen. ¿Sale? La presión, por no ser una constante, sino el producto de PB a la N es una constante, yo puedo decir que la presión la sustituyo por lo que tengo acá.
Si te das cuenta, aquí esta presión la voy a incorporar acá. ¿Sale? Cuando hago eso, me incorporo aquí. Yo tengo W igual a la integral de 2 a 1 presión por diferencial de volumen. Esto es igual a trabajo. Cuando sustituyo a la P por el despeje que tengo aquí, lo pongo dentro de la integral C por B a la menos N por el diferencial de volumen. ¿Sale? Como sabes, una C es una constante en este caso y puede salir de la integral. Cuando la resuelvo me quedaría la integral de B a la menos N en el diferencial de B. ¿Sale? Si resuelvo la integral y trato de simplificar un poco, puedo llegar a una expresión como la que tengo acá. ¿Estamos claros? Hasta aquí me voy a detener. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ok, entonces la solución de esta integral que yo tengo aquí, que lo puedo utilizar sabiendo que la C es una constante, sale de la integral y me quedaría la integral de B a la menos N por diferencial de B, ¿sale? Y hago obviamente la evaluación en el punto 1 y en el punto 2. De aquí a acá me estoy brincando varios pasos algebraicos. Aquí debo integrar primero y después evaluar en el punto 2 y restar lo del punto 1. ¿Ok? Entonces, esa es una forma. De acuerdo al proceso politrópico, que es muchas cosas que cambian, la constante se mantiene cuando yo cambio de estados termodinámicos. Por ejemplo, del punto 1 y el punto 2. La constante de P1 por B1 a la N es un valor numérico, este es un número. Ese es igual a la presión 2 por el volumen 2 a la N. ¿Ok? En una forma simplificada, yo puedo decir que esta es una expresión general para calcular trabajo. ¿Ok? Digamos que de manera muy simplificada. En donde, por ejemplo, para el proceso isobárico, que es a presión constante, N es igual con 0. N es igual con 0, me queda un 1, y entonces me queda solamente la relación presión-volumen menos presión-volumen desde un estado 1 a un estado 2. Si mi proceso es isotérmico, N es igual con 1, ¿ok? Y entonces esta relación no se podría resolver, por decirlo así, porque aquí tendría yo un 0 y me daría un número indeterminado, ¿no? Si tu proceso es isocórico, N es muy grande. Si este número es muy grande, o sea, llegando al infinito, mi trabajo se acercaría al 0. Recordarás que para un proceso isocórico, el trabajo es igual con 0. Estas tres particularidades nosotros las hemos visto ya en clases pasadas. El proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocórico. Y aplican las restricciones y ecuaciones que vimos en clases pasadas. Lo que nosotros ahorita estaríamos viendo para proceso politrópico es este. Cuando nosotros tenemos un proceso politrópico y además es adiabático. ¿Ok? El concepto de adiabático lo vamos a relacionar en termodinámica muchísimo más fuerte al hecho de que tu entropía se mantiene constante. ¿Sale? No es tanto una relación en donde, por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra diabático, nuestra mente o nuestra relación se basa al hecho de que no hay pérdidas de calor al ambiente. Es como que una mala conceptualización. Generalmente cuando hay transporte, por ejemplo, de vapor en una línea de vapor, generalmente hablamos de que está aislado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una espuma o algún colchón que puede revestir la parte de la tubería y hace que las pérdidas de calor hacia el ambiente se vuelvan prácticamente nulas. Eso es un sistema aislado, no es un sistema adiabático. El sistema adiabático es que la entropía se mantiene como una constante. ¿Ok? Para estos casos que vamos a analizar, como ya sabemos que podemos calcular la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, el cociente entre Cp y Cv es igual a la N, ¿ok? Para el determinado gas que estemos utilizando. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el valor del Cp y el Cv para el gas que estoy utilizando y hacer el cociente. Como tú recordarás,
CP y CB tiene una relación. El CP es igual al CB más R, ¿no? Por lo tanto, el CP siempre va a ser más grande, ¿ok? Entonces, este número N generalmente va a ser mayor a la unidad, ¿sí? Por la misma relación de gases ideales que tenemos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, a grandes rasgos, dentro del proceso politrópico, lo que tengo que entender es que sus relaciones presión-volumen a la N se mantienen como una constante. Puedo hacerlo como una expansión, o sea, de 1 a 2, o una compresión de 1 a 2, de 2 a 1. Si te das cuenta, en uno crece en volumen, por eso decimos que es una expansión, y en otro disminuye su volumen y aumenta su presión, por eso decimos que es una compresión. Para determinar el trabajo, lo podemos hacer utilizando esta expresión, sabiendo que N es igual al cociente de CP entre CB. Ok, ahora vamos a ponerle números para que ponga un poco más claro. Ahí está un arreglo pistón-cilindro. Suponga que el cilindro o el pistón arreglo cilindro con 1 kilogramo de aire. O sea, aquí adentro tengo 1 kilogramo de aire, algo aproximado a un gas ideal. Inicialmente el volumen es de 0.2 metros cúbicos y la presión de 400 kilopascales. Ahí tengo la posición 1. Se sigue un proceso politrópico cuya presión final son 100 kilopascales. Disminuí su presión. Determina el trabajo realizado por el pistón cilindro. Este pistón cilindro está configurado de forma de que voy a respetar esto, una expansión politrópica, que el producto de presión por volumen es igual a una constante. A la N sería una constante. Me da también el problema el valor del CP por si lo necesito, ¿no? Entonces, nada más por hacer algo gráfico. Ahí está. Yo aquí tendría tanto la presión como el volumen. Y podría tener, por ejemplo, los valores que yo tengo acá. Entonces, vamos a marcar un valor y un valor, ¿no? El de acá abajo sería el volumen inicial, que serían 0.2 metros cúbicos. ¿Vale? Y la presión inicial, que serían 400 kilopascales. Falta una A. Ahí se lo pongo el punto A. Y eso me generaría, al fin y al cabo, el primer punto de inicio, que sería este que tengo aquí. ¿Sale? De ahí me dice que el proceso va hacia una presión de 100 kilopascales. ¿Qué le pasa? Disminuye en su presión, ¿no? Entonces, aquí tengo otra marca en donde lo que voy a bajar es a 100 kilopascales. Y al volumen, vamos a marcar aquí. Aquí me marca un cuadrito. Ah, porque lo tengo muy ancho esto. ¿Ok? Y voy a llegar a 100 kilopascales. La presión, o el volumen 2, perdón, el volumen 2, este sí no me lo dice. Yo aquí puedo decir entonces, o puedo pensar que lo que estoy tratando de hacer es una expansión prácticamente a este otro punto que estoy marcando de color azul y que voy a seguir posiblemente la trayectoria que marco en línea verde. Ahí está mi expansión isoentrópica, politrópica, perdón. Entonces es lo que estoy tratando de generar. Esto es una expansión politrópica. Entonces, ¿cómo calculo primero el volumen 2? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo?
quiere hacerlo ahí, ¿cómo le haría primero para encontrar, por ejemplo, el volumen 2? Antes de calcular trabajo, hay que tratar de encontrar la mayor cantidad posibles de variables. ¿Cómo le hago? Antes de calcular trabajo. Tal vez puedo calcular primero n, ¿no? Como tengo el CP, 7 medios de R, tal vez pueda calcular la n. Acuérdate que CP es igual a CB más R. A ver, díganme entonces. Ajá, exactamente. Si fuera diabático, exactamente. Ah, ok. Generalmente las dos palabras están amarradas. O sea, tú lo que tú tienes aquí como proceso adiabático es el adiabático politrópico, por decirlo así. Los anteriores son particularidades, lo que vimos previamente en clase, el isotérmico, el isobárico y el isocórico. Entonces, este proceso politrópico es también llamado adiabático. A entropía constante. Entonces, por ahí, por ejemplo, puedo empezar a calcular la N, ¿no? CP entre CB. CP son 7 medios de R, por lo tanto, 7 medios de R menos 1 serían 3 medios de R, ¿no? Exactamente. CP, 7 medios entre 5 medios, se van las R's. Me queda 14 décimos, ¿no? Siete quintos. 7 quintos que si lo pongo en mi calculadora me da un valor de 1.4, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí ya tengo, digamos que la primera parte. Ahora, ya me explicaron que el proceso politrópico, si sigo el camino de adiabático, o sea que su entropía se mantiene constante, me dice que PB a la enésima potencia, solamente la B, es igual a una constante. ¿Okay? Para el primer punto yo tengo que una presión de 400 kilos, un volumen de 0.2 metros cúbicos, N 1.4, calculen su C. Lo único que se eleva a la 1.4 es el volumen, ¿eh? 0.2 a la 0.4 multiplicado por 400. Ok, 42.02. Ok. En unidades tendría que tener, ¿qué unidades tendría esa constante? Newton por metro, ¿no? Algo así como Newton por metro. Ok. Ahora, como yo sé de la relación anterior que
B1 a la N es igual a B2 a la N, o sea, sus constantes se mantienen iguales. Yo ya calculé aquí mi primera la constante, entonces eso lo puedo igualar a P subíndice 2, P subíndice 2 a la N, igual a esta constante, a 42.0244. Yo tengo la presión en el punto 2 de 100 kilopascales, despejen el volumen en 2. A ver, despejen volumen en 2. Ahí divides entre 100 kilopascales. Raíz enésima de cada lado, ¿no? Ese te lo va a revisar. Tú no tienes tu contraseña. Pues ahí la descargas. Si quieres, entra en la página de con tu contraseña y ahorita te digo dónde la descargas. Ok, B2 es igual a punto 5383. Ahí está. Ahí está mi volumen 2. Ok, siguiendo una expansión politrópica en un proceso adiabático. Ya tengo volumen 2. Ahora, el trabajo lo puedo calcular si ya tengo la constante y ya tengo los dos volúmenes utilizando esta fórmula que tengo acá. O si ya tengo también todos los procesos, bueno, sí, no, es esta que tengo acá. Con los dos volúmenes que tengo, exacto. Ya tengo la constante, ya tengo todo esto. A ver, sustitúyanle y díganme cuánto sería el trabajo utilizando esa fórmula en la integral que ya sustituimos. Porque me está pidiendo el trabajo. Ya tienen los dos volúmenes, ahora puedo sacar el trabajo. A ver, calculen el trabajo. ¿Quién le regreso acá? La que estamos aplicando es esta. Porque es la sustitución de dentro de la integral, ¿no? A ver, díganme cuánto es el trabajo. Ok, 65.425 kilojoules. Obvio porque vengo de kilopascales, ¿no? ¿Alguien le dio algo diferente? A ver, ya tengo este resultado. ¿Alguien le dio algo diferente? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, bien. Entonces, si te das cuenta, dependemos mucho de los valores de CP que yo tenga para el gas que tengo aquí contenido. Para un fluido, para un gas que esté considerado como un gas ideal,
el valor de 1.4 es aceptado en muchos casos, ¿no? O sea, el valor de 1.4 es como decir, N para 1.4 es como si fuera un gas ideal prácticamente. Es casi una aproximación a lo que tengo aquí como aire. Si quisiera yo tener más precisión, dependiendo del tipo de fluido que yo tenga, hay una tabla en el CENGEL, que es la tabla A2, en el apéndice que les pasé. Ahí yo tengo calores específicos de gases ideales y de varios gases comunes, que son aproximaciones. Aquí, por ejemplo, los hace a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Por qué agarra esa temperatura? Porque sabe que los valores de CP y CB para esa temperatura son como promedios más o menos, entonces te puede dar valores más o menos aproximados. Supongamos que en lugar del arreglo pistón-cilindro yo no tengo aire, yo lo que tengo es etileno, por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 4. Yo aquí tengo el valor de su constante R, que ya saben de dónde calcularla, 0.2964, lo hicimos en clases pasadas. El valor del CP, 1.5482, que es la integral del CP, el del polinomio, por ejemplo, de otras clases, y el CB, que es el despeje de la relación. Aquí, si te das cuenta, ahora tienes el valor de K. Aquí está el 1.4 que nosotros utilizamos hace rato para el aire. Pero también aquí hay valores diferentes para diferentes tipos de gases. Dióxido de carbono, metano, hidrógeno, octano, propano, incluso vapor de agua con 1.327. ¿Sale? Entonces, esta tabla me puede ser útil cuando yo cambie el fluido que tenga en el arreglo pistón-cilindro, otra diferente K, porque mi procedimiento me va a hacer que tenga yo una expansión o una compresión, dependiendo del valor de CP y CB y del fluido que yo esté utilizando. Ok, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esta temperatura que yo estoy teniendo aquí, que es lo que pregunta Aldo, generalmente lo tomamos como una CP constante, como una CP promedio, ¿sale? Aunque recuerden que cuando hicimos gráficas acerca de la CP, el CP puede ir creciendo o disminuyendo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuándo podemos hacer esto? Cuando los intervalos de temperatura que yo tenga sean más o menos cercanos, ¿sí? O sea, en este tipo de procesos, cuando yo pueda saber que la temperatura en el punto 1 y la temperatura en el punto 2 no tiene un brinco muy grande. Recordarán que nosotros hicimos esto ya visualmente, hicimos una gráfica donde pusimos CP con respecto a temperatura y había unas gráficas así bien extrañas, ¿no? Ustedes las hicieron en MATLAB, en donde hacían unas cosas así, e incluso ustedes hicieron diferentes fluidos, algunos así, ¿sí? Cuando nosotros estamos tomando este 300 o intervalos de temperatura muy cercanos, lo que nosotros estamos tomando es más o menos pequeños incrementos, ¿sí? Si nosotros ampliamos el rango de incrementos, estas Cs te van a tronar. Entonces, generalmente estas Cs son como promedios, pero en intervalos pequeños. Lo que hicimos en clases pasadas graficándolos. ¿Alguna otra duda? Este está en la tabla A2, calores específicos de gases ideales para gases comunes. Ahora, si te das cuenta, pues ya sabes calcular casi cada una de las cosas, ¿no? Ya en una clase calculamos Rs, en otra clase calculamos CPs, en otra clase relacionamos CPs con CBs y sabemos de dónde viene, y ahora ya sabemos que es K. ¿Ok? Ah, ojo con otra cosa, en algunos libros lo ponen como K, y en el texto te lo explican que esa K es una aproximación a N, de acuerdo al libro que tomes, en donde esto es igual a la relación del CP entre el CB. A veces nosotros nos casamos con las letras, ¿no? Entonces, en algunos libros lo define como N y lo pone así en su texto, o en algunos ya los pone como K. Y entonces vas a ver este tipo de relaciones, pero utilizando K. Es lo mismo, ¿eh? O sea, en algunos libros vas a ver P1, B1 a la K igual a P2, B2 a la K, y te va a decir es un proceso politrópico y adiabático. Es lo mismo. ¿Ok? Si no hay dudas o comentarios, los veo mañana. Cargo esta presentación en su Minus. Acuérdense que a partir de aquí ya es la tercera parte del curso.
Nos vemos mañana. Chao.